Otro carácter es el carácter jurídico o normativo, esto es, que se van a reprimir conductas dictadas de antemano y esto tiene directo correlato con el principio de legalidad, esto es, el de la ley previa. Después también el derecho penal es regulador de actos externos y esto tiene correlación con el principio de reserva, toda vez que no se castigan pensamientos, sino justamente actos. Por eso decimos que el nuestro es un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Otro de los caracteres que tiene el derecho penal es que es sancionador. ¿Qué significa esto? Que es el medio de que se dispone para la protección de bienes jurídicos. Esto es, el bien jurídico se va a proteger a través de la pena, tanto en un sentido preventivo como en un sentido represivo. Por eso decimos que, o hablamos de la prevención general o la prevención especial, la readaptación, la defensa social, la neutralización también en algunos casos. Otro de los caracteres es que es valorativo, esto es que califica los hechos de los hombres con arreglo a una valoración, una evaluación que se hace de ellos y teniendo en cuenta el fin perseguido en el hecho. Otra de las características es que es realizable judicialmente. Esto significa que para que se aplique una pena, el sujeto que fue indicado o imputado como autor del delito, a ese sujeto primero debe ser sometido a un juicio previo, ¿sí? Un tribunal compuesto por el juez o los jueces naturales que hayan sido legalmente designados y obviamente mediante la existencia de un juicio previo. Cuando hablamos de derecho penal objetivo, estamos hablando del conjunto de normas, ¿sí?, que fue establecida por el Estado y que va a afiliar o va a unir al delito con un episodio humano, ¿sí?, con un hecho del hombre. Y la sanción que va a corresponder como legítima consecuencia de esta afiliación. Así, de esta manera, el Estado lo que hace el derecho penal objetivo lo que hace es sistematizar, limitar y precisar la facultad punitiva que tiene el Estado justamente en cumplimiento de las garantías constitucionales. Entonces, en este caso lo que se puede figurar es que el derecho penal objetivo actúa como un límite o como un dique de contención a la facultad represiva del Estado. Y por otro lado tenemos al derecho penal subjetivo. En este caso estamos hablando de la atribución que tiene el Estado para precisar o fijar delitos o imponer o hacer cumplir las sanciones o las medidas de seguridad. El derecho penal subjetivo es lo que se denomina el ius punendi. Aquí hay una labor fundamentalmente de carácter filosófico en el derecho penal en razón de que solo el Estado puede definir lo que es el delito y dictar las leyes penales. O sea que es una facultad que es correlativamente también un deber, porque mediante esa fijación de los delitos, mediante esa potestad, asegura el Estado la paz social, la convivencia social. Habíamos hablado de que expropiaba el conflicto o la venganza privada. O sea que el derecho penal subjetivo son un conjunto de condiciones que determinan la legitimidad de la amenaza y la aplicación de las penas por parte del Estado. Podemos hablar como ideas generales del derecho penal subjetivo el Pacto Social de Rousseau o cuando Beccaria hace mención a que cada ciudadano entrega una porción de libertad, de su libertad individual al Estado a los fines de asegurar la paz social, o la figura del Leviatán, ¿sí?, traída a colación por Hobbes. Lo que sí es importante destacar es que el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo, ¿sí?, son distintas caras de una misma moneda. Cuando hablamos de derecho penal objetivo, vamos a hablar principalmente del derecho penal sustancial o el derecho penal propiamente dicho, el derecho procesal penal y el derecho penal ejecutivo o penitenciario. El primero de ellos, el sustancial, es el conjunto de normas de fondo, ¿sí?,
que van a singularizar los delitos previstos por el Estado y la sanción que le corresponde a ellos. Esto queda materializado en el Código Penal de la Nación y las leyes complementarias, que al Código Penal algunos autores lo conceptualizan como el núcleo duro y las leyes complementarias vendría a ser el núcleo blando del derecho penal. Regula principalmente los principios fundamentales de la teoría del derecho, esto es la culpabilidad, la justificación o algunas otras disposiciones para dirimir algunos conflictos de validez, como por ejemplo el concurso de delitos, la participación. Y esto es lo que quedaría encuadrado principalmente en la parte general del derecho penal. La especificación de los delitos con las sanciones forma parte de la parte especial del Código Penal. Después tenemos al derecho procesal penal, que va a establecer las formas para hacer efectiva la aplicación de las disposiciones del Código Penal. Son de derecho público también y tutelan principalmente las garantías judiciales y las garantías del debido proceso. Cada provincia tiene su propio Código Procesal Penal, al igual que la nación, y esto es de aplicación para los delitos provinciales, donde interviene la justicia ordinaria o el fuero federal. El derecho penal ejecutivo o el derecho penal penitenciario se encarga de la materialización de la pena que se le impuso a una persona luego de un juicio. Es competencia del Poder Ejecutivo y las penas privativas de la libertad, de reclusión o prisión, bueno, hoy son todas de reclusión, quedan reguladas en la Ley Nacional 24660 sin perjuicio de que haya provincias de que también tengan, a pesar de adherir a la 24660, sus propias leyes de ejecución penal. Y tienen carácter de complementarias con respecto al Código Penal. Vamos a destacar también, o vamos a hacer mención también a la distinción que tiene el derecho penal con otras ramas del derecho, las cuales también tienen preceptos generales del derecho penal propiamente dicho, pero tienen esa diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, tenemos el derecho penal disciplinario, que tutela la disciplina en el ámbito de la administración del Estado, en cualquiera de sus tres poderes, esto es nacional, provincial o municipal, y se aplican teniendo en cuenta un orden jerárquico. Lo que podríamos decir es que es un derecho disciplinario privado, ¿sí? No pretende prevenir, sino reparar, ¿sí?, aquellos daños que se han cometido en la administración pública, pero para preservar la imagen de la administración pública o el ejercicio profesional del cuerpo que representa, que ha sido lesionado por una actividad individual. Las penas que se pueden aplicar en este caso son el apercibimiento, la suspensión, la exoneración, las multas, pero vuelvo a reiterar, se hace dentro del ámbito privado o el ámbito interno de una determinada administración pública. El derecho penal administrativo es el sistema, o es un sistema de normas que regulan las relaciones entre la administración pública y los particulares que caen bajo la órbita de esa administración pública. O sea que emanan del poder público y lo que tienen por fin es garantizar los intereses de esa administración. O sea, posee sanción, tiene poder sancionador, pero no es penal, sino que son multas civiles, caducidades, clausuras, y se materializan a través de lo que se conoce como el poder de policía, que tiene más que nada un fin preventivo de aquellas conductas que pueden llegar a constituir algún tipo de peligro contra el orden público o la seguridad general o individual. Después tenemos al derecho penal militar, que actualmente se incorpora o ha sido incorporado dentro del Código Penal y justamente tiene por fin proteger el orden o la disciplina o la ética funcional dentro del ámbito castrense. Después está el derecho penal fiscal o el derecho penal tributario, que es una rama del derecho penal, pero con una característica muy particular en cuanto a su ámbito de aplicación, ya que todas las conductas ahí previstas son o tienen relación con la obligación de tributar, la obligación fiscal de los particulares respecto del Estado.
O sea que lo que tutela es el poder de imposición que tiene el Estado de tributos respecto de los ciudadanos. Se halla dentro de lo que denominamos el núcleo blando del derecho penal o del Código Penal, que es la Ley 24.769, que tipifica distintas figuras penales como la evasión, el aprovechamiento indebido de subsidios y demás. Cabe destacar una característica puntual de la ley penal tributaria fue que podría considerarse una de las primeras en contener dentro de su articulado un instituto similar a lo que hoy se conoce como el criterio de oportunidad. Después está el derecho penal económico, que justamente sanciona infracciones a la política económica del Estado, como por ejemplo el vaciamiento de empresas, la especulación. De hecho, hay algunos poderes judiciales tienen justamente la temática de penal económico. Hay juzgados penales económicos, no en la provincia de Río Negro, pero sí, por ejemplo, en Nación. Y por último, vamos a hablar de la dogmática penal. Cuando hablamos de la dogmática penal, estamos hablando de la forma en la cual se tratan conceptos o es un sistema mediante el cual los juristas del derecho penal van a aplicar justamente esos sistemas para un caso en concreto en el caso que así se requiera. O sea que lo que busca la dogmática penal es dotar de instrumentos conceptuales, ¿sí?, al jurista para que pueda contestar de una manera aceptablemente técnica si el autor de un hecho es punible y cómo debe ser o cómo es que debe ser punible este autor.